Hola hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Espero que se le estén pasando muy bien. Le animo a que vaya preparando su corazón para recibir la palabra de este día domingo. Yo espero y yo oro por ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios se manifieste en sus vidas y que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes y los guíe para que su casa hoy en día sea una casa de oración, sea una casa donde se habla de la palabra, se vive la palabra, y sea una casa donde se ora y se vive de acuerdo a la palabra del Señor. Hoy debido a la pandemia no podemos estar en el templo y hemos tenido que estar más tiempo en casa. Y ese tiempo pues quiero que lo aprovechen bien, porque la Biblia dice que los tiempos son malos, hay que aprovechar el tiempo andando como sabios y no como necios. Y les quiero animar y estoy orando para que ustedes tengan su ánimo para orar en casa, para alabar a Dios, para escuchar la palabra y para cuidarse también del COVID-19 usando su cubrebocas y el gel antibacterial. Que el Señor me los bendiga mucho a todos. Los extraño y no sé cuánto tiempo faltará para que podamos volver a reunirnos de forma normal. Esperamos que pronto y oramos porque así sea. Que el Señor los bendiga. Mientras tanto seguiré haciendo llegar la palabra por este medio a sus vidas. Le voy a animar a que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 10 del 12 al 13. En estos dos versículos voy a basar el mensaje de este domingo. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me ayudes, Señor, para que yo pueda hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que están en casa. Yo necesito de ti, Señor, yo dependo de ti. Yo sin ti nada podría ser, como está escrito en tu palabra. Y no es con mi fuerza, ni con mis talentos, ni con mis conocimientos, que tus hijos y tus hijas que están en casa han de ser edificados. Porque está escrito en tu palabra que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y hoy clamo a ti para que tu Espíritu Santo edifique sus vidas, que tu Espíritu Santo ministre al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa, para que esta palabra que van a recibir sea una semilla que produzca aquello que tú esperas recibir hoy como fruto, temor a Dios. Oro a ti para que esta palabra produzca ese fruto que tú esperas, Señor, el temor hacia ti. Oro a ti, Señor, para que cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, tengan ese temor hacia ti, ese temor que les lleve a la santidad, a la obediencia, ese temor profundo en sus corazones de respetar tu palabra y de obedecer tu palabra, Señor, ese temor que les lleve a la obediencia, ese temor que les lleve a la obediencia por creer que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el creador de los cielos y la tierra y eres real y verdadero. Oro que tu Espíritu Santo ministre a sus corazones esta palabra, para que todos y cada uno de tus hijos tengan temor de Dios en su corazón, lo cual es para su bien y es una evidencia del amor que tienes para con ellos y para conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tema: lo que Dios pide. Nosotros terminamos el año dando gracias a Dios por las respuestas a nuestras oraciones y por todo lo que nos dio y nos permitió hacer y nos permitió ver y nos permitió lograr a pesar de la pandemia. Y como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó Dios. Y así terminamos el año, dando gracias y diciendo hasta aquí nos ayudó Dios. Y empezamos el año 2021 poniéndolo o encomendándole en oración todas las necesidades de cada quien para que nos ayude a lograr nuestras metas u objetivos. Y en estos días los he estado animando a que pidan, si es necesario, un milagro, que clamen, que oren, que pidan y oren sin cesar, porque está escrito en la palabra de Dios que oremos sin cesar, y está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará,
Y Dios quiere bendecir a cada quien en este 2021, a lo mejor más que el año pasado. Y aunque siempre somos nosotros los que necesitamos de Él y le pedimos, máximo hoy, en día que estamos viviendo bajo la amenaza de esta pandemia, yo creo que también cada uno de nosotros debemos de preguntarnos o preguntarle, ¿qué es lo que nos pide, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿O qué es lo que quieres de nosotros? Eso debe de ser obvio, que si creemos en Él y queremos algo de Él, también le preguntemos y le contestemos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿O no, hermano o hermana? Yo creo que si le pedimos, pues también sería correcto decirle, Señor, ¿y qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿qué crees que quiera Dios de ti este año? Y el tema nos lo va a contestar. El objetivo es temer a Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. Dile a tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, lo que Dios quiere de ti, hijo, hija, lo que Dios quiere de ti, esposo o esposa, lo que Dios quiere de ti, pariente, lo que Dios quiere de ti, amigo, es que le temas, que tengas temor de Dios en tu corazón. El temor que Dios pide que tengamos y del que vamos a tratar en este tema es un temor saludable. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador y es un temor sano que sirve para que hagamos lo que le agrada a Dios, para hacer lo que le agrada a Él, y debido también al reconocimiento de que Él es el juez supremo y el todopoderoso, el único que tiene el poder para dar a cada quien lo que merece, aun a aquellos que creen que nadie los está viendo. Es un respeto profundo que proviene de saber que es Dios y de lo que puede hacer Dios, y nos da la confianza necesaria para ser obedientes. Dios es creador, Dios es todopoderoso, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, y si usted y yo tenemos ese conocimiento, usted y yo debemos de tener ese temor que nos lleve a la obediencia, por respeto a Dios y por respeto a su palabra. No se trata de tener miedo, sino temor a Dios. El miedo es un sentimiento que nos impide hacer algo por considerar que no nos van a salir las cosas como esperamos. El miedo a fracasar en algo. El miedo a reprobar una materia en la escuela. El miedo a que me vayan a robar. El miedo que se tiene por la inseguridad de perder algo. El miedo es muy diferente al temor a Dios. El miedo es un sentimiento que te puede causar mucho daño. Como alguien dijo, el miedo es el camino al lado oscuro. Pero el temor a Dios te lleva por el camino correcto, por el camino al éxito. El temor a Dios te lleva al éxito, porque el temor a Dios es obedecer todo como Dios te lo está pidiendo. Deuteronomio 10 del 2 al 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Recién liberado el pueblo de Israel de la esclavitud, donde estuvo 430 años en Egipto. Una vez que Dios lo liberó, Dios habló con Moisés para darles las leyes y mandamientos que tendría que poner o tomar como su forma de vivir a partir de que entraran a tomar la tierra prometida, para que les fuera bien todos los días de su vida o todos los años. ¿Qué fue lo primero que les pidió Dios en estos versos? Quiero que ponga atención. ¿Qué fue lo primero que Dios le pidió? Les pidió varias cosas, pero en primer lugar les dijo, teman al Señor su Dios.
que repito es el tema a tratar. ¿Qué pide Dios de ti? Que temas al Señor tu Dios. Desde que Dios les dio sus mandamientos en el monte Horeb o monte Sinaí, también así conocido, se lo dijo Dios a Moisés y se lo dejó bien claro lo que Dios quería de ellos. Tan claro como lo dice el capítulo 4, verso 10 del quinto libro de la Biblia, de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Dice, el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Todavía no entraban a tomar la tierra prometida, y sin embargo Dios les había dado su palabra y sus promesas de darles la victoria cada que enfrentaran a los pueblos residentes en la tierra prometida y de darles todas las bendiciones escritas en este libro. Pero les puso una condición que también te pone a ti y a mí. Les puso una condición de que en este caso y de acuerdo al tema, que le temieran. La palabra de Dios les fue dada para que le temieran. En otras versiones, la palabra temer significa respetar, honrar, obedecer. Así que el objetivo de tener la palabra de Dios era y es que temieran a Dios. Moisés y todo el pueblo de Israel ya sabían quién era Dios y qué podía hacer Dios. Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto con señales y milagros, con plagas impresionantes que mandó sobre los egipcios. Es por ello que creo yo que ellos ya conocían a Dios. Y es por ello que Dios les pidió que le temieran. Y el rey Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13 y 14 nos dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios les dio su palabra al pueblo de Israel y lo que les pidió como prioridad es témanme. Algo que después aquí el rey Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Temamos a Dios, porque Él es el que va a derramar sus juicios sobre cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que hayamos hecho, lo bueno o lo malo. Cuando Dios habló con Moisés y el pueblo de Israel recién liberado de Egipto, les dijo con justa razón cuál es el objetivo de su palabra: que le temieran. Y la Biblia en el libro de Eclesiastés dice cuál es el fin de todo discurso, o yo diría de toda enseñanza o predicación: temed a Dios, que significa obedecer. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso hay que temerlo u obedecerlo. En este mismo verso de Eclesiastés 12, verso 14, pero en la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: porque un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Dios nos vio, hermanos, y Dios nos ve, y Dios lo sabe todo. Nuestro Señor Jesucristo también nos dice que debemos de temer solo a Dios y a nadie más.
Por eso le recomiendo, no le ande diciendo a los niños, ahí viene la bruja, ahí viene el perro, no lo ande espantando porque le está metiendo miedo hacia la creación. Y el Señor Jesucristo nos dice a través del Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temed. Así es que le recomiendo que no ande diciéndole a sus hijos, ahí viene el cucu, o no le ande enseñando a sus hijos, diciéndoles, ahí viene la bruja. No le ande enseñando a sus hijos que ahí viene el diablo, no, porque al único que debe de temer su hijo es a Dios. A todo lo creado y demás no se le debe de temer o tener miedo, solamente se le debe de temer a Dios. El temer a Dios es tan importante que Dios por medio de toda la Biblia nos dice el por qué es importante y por qué pide que le temamos, como lo dice en Eclesiastés 12:14, porque un día todos vamos a pasar por un juicio y cada quien recibirá lo que merece. Y Jesús dijo, porque Dios es el único que tiene la autoridad o poder para echar al infierno a quien le faltó temor de Dios, en otras palabras, a quien pecó y no se arrepintió. Lo digo por el hecho de que hay quienes pecan y se arrepienten y Dios los perdona, ya la libraron. Pero otros no se arrepienten y siguen en el pecado por falta de temor a Dios. Cualquiera puede pecar pensando que nada va a pasar, y sí pasan cosas, porque está escrito que Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. Y el juicio puede llegar a cada quien hoy o mañana, o en el juicio final, pero nadie escapará al juicio de Dios. En el libro de los Salmos nos repite una y otra vez que temamos a Dios. ¿Y por qué debemos de temerle? Y para muestra vamos a mirar el Salmo 33, verso 8 y 9, que dice, Salmo 33, verso 8 y 9, que dice, tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es tan importante tener en nuestro corazón el temer a Dios, porque Él es el creador de toda la tierra y todo lo sabe y todo lo ve, para que no hagamos cosas que van en contra de lo que Él nos enseña por medio de su palabra, para que no nos dejemos influir por nadie, ni por alguien que se diga ser hermano de la fe. En el contexto dice que si un profeta o soñador de sueños te incita a pecar, no lo permitas, porque Dios te está probando para saber si lo amas y le temes. En la vida diaria usted o yo podemos ser tentados o podemos ser probados por Dios cuando llega algún hermano, alguna hermana, alguien que sí conoce la palabra y te invita a hacer una tranza o te invita a mirar una película obscena o hacer algo indebido. No lo permitas, porque Dios te está probando para saber si lo amas y le temes. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Uno de los principales objetivos de toda la Biblia es producir el temor en el corazón de los hombres y mujeres, desde el más pequeño hasta el más grande, con el propósito de que no pequen. A pesar de las presiones del mundo, de tu trabajo, de tus compañeros, de la familia y demás, no pequen. Ese es el propósito por el cual Dios ha hecho llegar una Biblia a tu vida y a mi vida. Para que tengamos temor de Dios y no pecar, a pesar de que nos estén presionando.
y a pesar de las tentaciones que el diablo nos ponga, no pecar. Repito, uno de los principales objetivos de la palabra de Dios y conocer a Dios por medio de ella es que temamos. ¿Para qué? Para no pecar, para no hablar cosas que desagradan a Dios, para no mirar cosas que desagradan a Dios, para no hacer o vivir contrarios a su palabra. Y ahí lo importante que es el leer la Biblia diario y año tras año. De esa forma conocemos más a Dios y nuestro respeto y temor a Dios aumenta y nos sirve para no pecar, para vivir en santidad. Cuando Dios habló con el pueblo recién liberado de Egipto, también les dio las promesas, pero también les advirtió de las terribles consecuencias que vendrían de ellos en caso de caer en desobediencia. Y no dudamos que la plaga que azota a todo el mundo hoy en día sea como resultado de tanto pecado o maldad en el mundo, como lo dijo Dios en el libro de Deuteronomio al pueblo de Israel, en el capítulo 28, versos del 58 al 62. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, subraye, temiendo, objetivo del temor a Dios, guardar la palabra del Señor, vivir de acuerdo a la palabra. Voy a repetir a partir del verso 58, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Dios la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor, tu Dios. Nadie conoce al hombre o mujer como Dios, por lo cual fue necesario que Dios les dijera todo lo que vendría sobre de ellos, con el fin de crear ese temor en sus corazones que los obligara a ser obedientes, y todo para su bien. Desde que Dios los liberó, repito, y les dio su palabra, les pidió que le temieran. Y en el Nuevo Testamento y hoy nos sigue pidiendo Dios que le temamos para evitarnos las desgracias o maldiciones o los juicios. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que le temamos? Porque nos ama. Nada más por eso quiere Dios que le temamos, porque nos ama. Lo ideal es que nosotros lo amáramos como Él quiere que le amemos, porque el amor se demuestra a través de la obediencia. Pero aquí lo primero que Dios les pidió es: témanme. ¿Para qué temerle? Porque el temor te lleva a la obediencia, y la obediencia es amor hacia Dios. Y como dijo el apóstol Juan, el amor echa fuera el temor, pero tú empiezas por temer a Dios y el temor te lleva a la obediencia, y de esa manera estás mostrando amor hacia Dios. Repito, nadie conoce al hombre o mujer como Dios, por lo cual fue necesario que Dios les dijera todo lo que vendría sobre ellos, con el fin de crear ese temor en sus corazones que los obligara a ser obedientes, y todo para su bien. Desde que Dios los liberó y les dio su palabra, les pidió que le temieran. Y en el Nuevo Testamento y hoy nos sigue pidiendo Dios que le temamos para evitarnos las desgracias o maldiciones. Sigue Dios hablándote a ti y a mí a través de la Biblia. Sigue Dios hablándote a ti y a mí a través de su palabra, para hacernos entender que es muy importante que tengamos ese temor en nuestro corazón hacia Dios.
Porque el temor del que estamos hablando hoy es un temor de profunda reverencia hacia Dios, que es creador de toda la tierra, que es todopoderoso, que es el juez supremo y que nos ha dado las promesas de bendición escritas en la Biblia. Y este temor es necesario para vivir la vida cristiana como Dios quiere y de esa forma alcanzar las promesas de Dios, como lo dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, que espero que usted ya sepa este verso, ya se los he dejado de tarea, que se lo aprendan, y este es el verso que les dejo de tarea, por si alguno no se lo sabe. Yo creo que ya muchos se lo deben de saber, porque en varones y en damas les pedimos que se lo aprendieran. Hubo un tiempo que hasta mandamos a hacer unos listoncitos azules y nos los pusimos en la mano, para traerlo ahí recordándonos santidad al Señor. Así es que yo espero que ya se lo sepa, y si no se lo sabe, se lo dejo de tarea, apréndaselo. A lo mejor casi no veo a nadie de ustedes debido a la pandemia, pero sí llego a encontrar a algunos y pues yo pregunto solamente para ver si estuvieron atentos a la palabra y si están haciendo la tarea, ¿no? Y les pregunto los versículos que les di. Hace unos días les di un tema y les pedí que se aprendieran el Salmo 119, versículo 105, que dice que, a ver, díganmelo, ¿qué dice el Salmo 119, verso 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que eso es lo que dice, ¿verdad? ¿O no? Así que ya se lo sabe. Les dejé también que se aprendan Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces apréndase los libros de la Biblia. Ahora, yo no se los menciono para presumir, porque aún a mí me cuesta trabajo también memorizar tantas citas bíblicas, pero trato de guardar lo más que puedo, porque eso es lo que yo voy a después. Dios me recuerda un montón de citas bíblicas que tengo que compartir a la gente que visito. Así es que segunda de carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Qué importante es el temor a Dios, porque el temor a Dios nos sirve para perfeccionar nuestra conducta diaria, para perfeccionar nuestra vida delante de Dios, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que puedo entender que si no hay temor a Dios, no hay santidad. ¿Es necesario el temor a Dios? Claro que sí. ¿Y para qué nos sirve? Para hacer lo que agrada a Dios, para vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y sin la cual, en lugar de bendición, tendríamos maldición. El temor a Dios nos sirve para vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y sin la cual tampoco tendremos bendición, o tendríamos bendición, y en lugar de ello tendríamos maldición. Dios pide que le temamos, y nos dice, ¿para qué? Como lo acabamos de mencionar, para perfeccionar la santidad, y que veamos el cumplimiento de sus promesas, y en el futuro estar en el cielo con Dios para siempre. El que usted y yo estemos leyendo la Biblia y oyendo la palabra del Señor tiene un objetivo: que temamos a Dios, que sepamos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Para que hagamos lo que a Dios le agrada, y de esa manera podamos
recibir este año 2021 las bendiciones del Todopoderoso. Eso cuesta, hermano. El temer a Dios cuesta. Que sometas tus deseos carnales al Espíritu Santo, que sometas tu voluntad a la voluntad del Señor, para que no hagas lo que quieras ni te dejes llevar por tus deseos carnales, sino para que hagas lo que el Espíritu Santo quiere que hagas, para que hagas lo que Dios le agrada y no lo que tú quieras. El tema es un tema que nos habla acerca del gran amor de Dios hacia todos. Y nos dice lo que debemos de hacer para que este año nos vaya muy bien, a pesar de las circunstancias, para que seamos felices. Y solo nos pide que le temamos, como le estaremos viendo en lo que resta del tema. ¿Por qué quiere Dios que le temamos? Porque nos quiere tener aplastados, nos quiere tener aterrorizados, nos quiere tener así en un rinconcito, temblando. ¡No! Dios quiere que le temamos porque nos ama y quiere que seamos felices, aunque esto implica el gozarnos viviendo de acuerdo a su palabra. ¿Quiere mirar conmigo el Salmo 112, verso 1? Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Repito, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112, verso 1. Así es que Dios dice que para ser felices tenemos que tener temor a Dios y deleitarnos en su palabra, en sus mandamientos. En la Nueva Traducción Viviente dice, el mismo verso del Salmo 112, verso 1, dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Esto es lo que Dios quiere para usted y para mí este 2021, hermano, hermana. Repito, en la Nueva Traducción Viviente dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Esto es lo que Dios quiere para usted y para mí este 2020, hermano, hermana, que seamos felices. Ese es el objetivo de Dios. Por ello es que nos pide que le temamos, y temer significa obedecerle, y lo que nos pide Dios es porque nos ama. ¿Por qué quiere Dios que le temamos? Porque quiere que seamos felices y comamos el fruto de nuestro trabajo y nos vaya bien todo el año 2021, como lo dice en el Salmo 128, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Nuevamente el verso 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a quién, al Señor. La palabra bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Verso 2: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. De acuerdo a este salmo, el temer a Dios es con el fin de que toda la familia, la esposa, los hijos, los nietos, y de acuerdo al contexto, los bisnietos, los tataranietos, estén bendecidos. Lea en casa todo el salmo, y si puede, en otras traducciones, para que usted mire toda la bendición que Dios le da y le quiere dar a los que le temen. Bienaventurado aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Y luego en los siguientes versos dice: le irá bien a toda su familia, aún hasta sus descendientes. Léalo en casa todo el salmo. ¿Por qué quiere Dios que le temamos? Nuevamente pregunto. Como les dije al principio, el libro de los Salmos nos repite una y otra vez el por qué Dios quiere que le temamos.
porque nos ama, y se lo voy a repetir una y otra vez a usted, como Dios me lo ha repetido a mí. Diles que me teman porque los amo. Repíteselos una y otra y otra y otra vez. Que me teman porque los amo. Que me teman porque los amo. Eso es lo que pide Dios de usted y de mí hoy. Y este año. El temor que nos pide que tengamos para con Él es ese respeto profundo que nos sirve para ser obedientes y no pecar, y para recibir todas las bendiciones que necesitamos y necesitaremos este 2021. El Salmo 25, verso 12 y 13 dice, léalo usted en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben de elegir. Verso 13, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. ¿Por qué nos pide Dios que le temamos? Porque nos ama y quiere que prosperemos y que nuestros hijos tengan heredad en la tierra. Así es que si tú quieres que tu hijo tenga heredad, tú o usted tiene que tener temor de Dios en su corazón. Espero que no sea incrédulo, sino creyente. Como le dijo Dios a Jesús a Tomás después de haberle permitido que Tomás metiera su dedo en los orificios de sus manos y su mano en su costado abierto. Entonces Tomás cayó y lo adoró y le dijo, Señor y Dios, y Jesús le dijo, bienaventurado eres Tomás porque viendo creíste, pero más bienaventurados son los que sin ver creen. Y también le dijo, no dudes, cree, no dudes, cree solamente. Dios espera que usted y yo prosperemos en todo lo que hagamos, pero es necesario el temor a Dios, ese temor que nos lleva a creer en lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice para ser bienaventurados. ¿Por qué nos pide Dios que le temamos? Nuevamente pregunto, y lo vamos a contestar con el Salmo 34, versículo 7, que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y luego este mismo Salmo en el verso 9 dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Verso 34, 7 dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el verso 9 dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Esto se repite una y otra vez, y Dios dice, témanme, y después de decir témanme, y les va a venir la bendición, les va a venir la protección, el ángel de Dios los va a proteger y a defender, y no les va a faltar nada a ustedes si me temen. ¿Por qué nos dice que Dios, por qué nos pide que le temamos? Pero que ya le haya quedado, ¿por qué nos pide que le temamos? Porque nos ama y nos quiere proteger y defender, y no quiere que nos falte nada. Esto es lo que Dios quiere para todo el mundo, pero el requisito es temerle, con ese temor sano que se traduce en un respeto profundo, el cual nos lleva a ser obedientes. Y la obediencia es la única forma en la que le podemos mostrar a Dios que le amamos, pero Él nos pide primero, témanme, de acuerdo a los versos bases de este tema. Lo que le pidió Dios al pueblo de Israel desde el principio, y después de ser liberados de la esclavitud, y antes de entrar a tomar la tierra prometida por medio de su palabra, es que lo temieran para ser librados de las maldiciones y las plagas. Y lo que pide Dios en el último libro de la Biblia es que lo temamos, porque sus juicios han llegado. Y lo que estamos viviendo hoy en el mundo entero debería o debe de servir para que temamos
¿Qué significa esto? Que vivamos en santidad. Y en caso de que alguien esté cometiendo algún pecado, tema a Dios y arrepiéntase, porque el temer a Dios significa apartarse de todo tipo de pecado y ser obedientes al Señor. Porque lo estamos viviendo. Y hoy parece ser una evidencia de que los juicios de Dios han llegado, como le dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, verso. A ver, permítame porque el verso no lo tengo. En el capítulo 14. Se habla de un ángel que levanta su voz diciendo, es en el capítulo 14, verso 7. Se habla de un ángel que en voz alta o a gran voz dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Al principio Dios le pidió a su pueblo que le temiera, antes de que llegaran sus juicios, antes de que llegaran las plagas. Y en el último libro del Apocalipsis, en el capítulo 15, verso 1 dice, ahí dice que hay 7 ángeles con las 7 últimas plagas que vendrán sobre los moradores de la tierra, por lo cual dice el verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Lo que estamos viviendo hoy parece ser una evidencia de que los juicios de Dios han llegado, por lo cual hay que temer a Dios y arrepentirnos, los que necesitan arrepentimiento, y los que no, hay que vivir en santidad. ¿Para qué? Para que este año seamos librados de sus juicios y tengamos bendiciones de acuerdo a sus promesas, porque las promesas de Dios son para los que le temen. Parece que hoy en día estamos precisamente viviendo bajo el juicio de Dios, y no lo dudamos de que estemos bajo el juicio de Dios debido a esta pandemia que está azotando el mundo entero, que creo que ya van más de 2 millones de gentes que han muerto y siguen muriendo cada día más. Esto que estamos viviendo ha servido para que mucha gente nos hable por teléfono, para que mucha gente nos pida oración. Gente que no era cristiana o no es cristiana, y oramos por ellos, clamamos a Dios por ellos. Pero en la oración siempre les guiamos a que le pidan perdón a Dios primero. Si hoy en día yo tuviera acceso a todo el mundo y me tocara a mí dar un mensaje acerca de lo que tiene que hacer el hombre para que se frene esta plaga, el mensaje sería: arrepiéntanse todos los habitantes de los continentes europeos, todos los habitantes de América, de Centroamérica, de Sudamérica, de Norteamérica, todos los habitantes de Europa, arrepiéntanse, porque los juicios de Dios han llegado. Teman delante del Señor y arrepiéntanse, porque los juicios de Dios han llegado. Esto de la pandemia podemos considerarlo como parte, creo yo, de las evidencias
que los juicios de Dios se están manifestando. ¿Para qué? Para hacer volver al pecador de su error, para que frenemos la maldad. Si me tocara dar un mensaje a todo el mundo, les diría: no se compliquen, no les voy a hablar de forma que no puedan entender, solamente les voy a decir: arrepiéntanse. ¿Quieren frenar la plaga? Arrepiéntanse. ¿Quieren que este 2021 nos vaya bien y Dios nos libre de esta plaga? Arrepiéntanse. Teman a Dios y arrepiéntanse, porque los juicios de Dios han llegado. Y seguramente que si el mundo entero se arrepiente, yo estoy seguro que esta plaga se frena. Porque eso es lo que Dios quiere. Lo único que pide Dios es arrepentimiento en el corazón del hombre. Hoy en día hemos tenido que llevar al arrepentimiento a personas que no conocían la palabra. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia y los sane y los salve. Y le damos la gloria y la honra a Dios, porque muchos han sanado. Muchos hoy en día están bien, pero hoy están mejor que antes, porque hoy ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, y hoy pueden glorificar a Dios con todo su corazón, porque Dios los sanó y los salvó. Pero si pudiéramos decirle al mundo entero qué tendría que hacer hoy en día, es que se arrepienta, porque los juicios de Dios han llegado. En conclusión, seguramente algunos pensaron en lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 18 y 19, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si alguno ha pensado en esto, yo le puedo preguntar: si usted ya es perfecto en su amor hacia Dios, si usted ya no peca, si usted ya sometió su carne al Espíritu, si usted ya no hace nada malo, ni habla nada malo, ni mira nada malo, entonces usted ya ha sido perfeccionado en el amor. ¡Felicidades! Pero si no, le voy a invitar a que tema a Dios, porque el temor a Dios nos lleva al amor, ya que el temor a Dios nos lleva a la verdadera obediencia, a la santidad, y esa es la mejor forma de mostrarle a Dios que le amamos, porque Él nos amó primero dándonos su palabra y dándonos a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para redimirnos del poder del pecado y del diablo. Dios nos amó primero. Dios amó primero al pueblo de Israel dándole la palabra para que el pueblo de Israel lo amara a Él, demostrándoselo a través de la obediencia. Obediencia que surge de un corazón temeroso de Dios, como lo tenía Job. Job, si usted ve el libro de Job, se va a encontrar con que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Así es que, hermano o hermana que está en casa, si usted no ha sido perfeccionado en el amor, le voy a animar a que en esta hora vaya preparando su corazón para orar y pedirle perdón a Dios. Repito, si alguno ya es perfecto en su amor a Dios, felicidades. Pero si no, le voy a invitar a que tema a Dios, porque el temor a Dios nos lleva, nos conduce a obedecer a Dios, y así demostramos que lo amamos a Él. Temer a Dios nos lleva al amor a Dios. Dios pide de cada uno de nosotros que le temamos, en otras palabras, que le obedezcamos para que nos vaya bien todo el año. ¿Qué implica el temer a Dios? Hoy, para los que hemos pecado y no hemos vivido en santidad, arrepentirnos. Porque el temor a Dios es apartarnos del mal. Repito, ¿qué implica
el temer a Dios hoy para los que hemos pecado y no hemos vivido en santidad. Arrepentirnos, porque el temor es apartarnos del mal. Y para los que sí han vivido en santidad, que no tienen ningún pecado, que han mostrado un amor perfecto hacia Dios, solo dele gracias, dígale gracias, Señor, porque tú sembraste en mi corazón ese temor hacia ti que me ha llevado a amarte y a ser obediente en todo. No he fallado en nada. Solo dele gracias y comprométase con Él a seguir viviendo en santidad. Los que hemos cometido algún pecado, les animo a que pidamos perdón a Dios y temamos a Dios para ser librados de toda maldición y nos vaya bien todo el año. ¿Qué pide Dios de usted y de mí, hermano, hermana, de acuerdo a este tema? Que le temamos. Y el temor a Dios nos lleva a la obediencia, nos lleva a la santidad, nos lleva a dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y de esa manera nos aseguramos de que Dios nos proteja, de que Dios nos prospere, de que Dios nos bendiga todo el año. Ahí donde están en su casa, les voy a animar a que cierren sus ojos un momento. Después de este tema, cierren sus ojos y pónganse a orar. Pónganse a orar y si es necesario, si ha fallado en cuanto a la obediencia, quiere decir que le ha faltado temor a Dios. Se ha caído en algunos pleitos y contiendas, se ha caído en tentaciones, le ha faltado temor a Dios. Algún día escuché o leí en un libro de ilustraciones en el que hablaban de un ministro, alguien conocedor de la palabra, alguien que estuvo sirviendo a Dios algún tiempo, que estaba en la cárcel debido a que había cometido un fraude, y fue a visitarlo otro ministro, otro siervo de Dios, y le preguntó: ¿qué te pasó? Si tú hablabas del amor a Dios, tú hablabas del amor a Dios, constantemente predicabas de ese amor, y se notaba que amabas a Dios. ¿Qué te pasó? ¿Por qué cometiste este fraude? Y el otro hombre, también conocedor de la palabra y todo, le dijo: porque me faltó temor. Yo decía amar a Dios, pero me faltó temor a Dios. Y a veces por falta de ese temor, muchos decimos que amamos a Dios, pero a veces esa falta de temor la demostramos cuando nos dejamos llevar por la carne, cuando hablamos lo que no debemos de hablar, cuando miramos lo que no debemos de mirar, cuando hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ahí le fallamos al Señor y ahí demostramos nuestra falta de temor. ¿Qué le parece si los que hemos fallado al Señor, aunque tenemos cierto nivel de temor hacia Él, qué les parece si le pedimos perdón? Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para suplicarte, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, de los que nos ha faltado temor en nuestro corazón, de los que hemos fallado con los ojos, hemos fallado con la boca, hemos fallado con nuestras acciones, hemos sido desobedientes en algún momento hacia tu palabra. Hemos dado mal testimonio a tus hijos y a tus hijas. Señor, perdónanos, perdónanos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú todo lo sabes, todo lo ves. Conoces las intenciones del corazón. Y hoy clamamos a ti para pedirte perdón por las faltas que hemos cometido. Cada uno de los que nos ha faltado temor, cada uno de los que hemos fallado, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya, Señor, bendito seas. Ahí donde está usted, hermano, hermana, o usted que escuchó este mensaje, con sus ojos cerrados, pídale perdón al Señor.
Pídale perdón a Dios y le animo a que lea la Biblia a diario. Conozca a Dios a través de la Biblia. Precisamente porque Dios dice en su palabra que el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y por falta de conocimiento les faltó temor y pecaron. Y por eso es que fueron llevados cautivos. El conocimiento de Dios nos lleva a tener temor a Dios. Nos lleva a creer que Él es creador, que todo lo ve, todo lo puede, todo lo sabe, que Él es todopoderoso y que Él es el juez supremo. Le voy a animar a que usted que está ahí cierre sus ojos, le pida perdón a Dios de todo su corazón y si tiene alguna necesidad, quiero que oremos juntos, ustedes allá y yo desde aquí puestos de acuerdo, como dice la Biblia, si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. No quiero dejar este micrófono, no quiero dejar de grabar hasta que no terminemos de orar y oremos por algunas necesidades que usted tiene, y lo hacemos de esta manera, puestos de acuerdo. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, quiero poner en tus manos a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en sus hogares, y clamo a ti, Señor, con todo mi corazón para pedirte que los bendigas, que derrames de tu Espíritu Santo sobre su casa, sobre su hogar, sobre su vida, y les ayudes con tu Espíritu Santo. Señor, clamo a ti para que cubras cada una de las necesidades de tus hijas y de tus hijas. Clamo a ti por sanidad física para los que están contagiados del COVID. Sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo a ti, Señor, por aquellos que tienen problemas económicos. Clamo a ti porque hagas llegar la prosperidad a su vida. Señor, clamo a ti porque hagas milagros en las familias que hoy en día están en casa. Si es necesario, Señor, hazlo, Señor. Lo hiciste en el Antiguo Testamento, lo hiciste en el Nuevo Testamento, y tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Alfa y el Omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y porque eres el Todopoderoso, Señor, clamamos a ti para pedirte que te manifiestes a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están ahí en casa. Manifiéstate a ellos y bendíceles, Señor. Bendíceles con sanidad, con provisión, con paz en sus corazones, con revelación de tu Espíritu Santo. Bendice sus vidas, Señor, librándolos de todo mal. Protégelos, que tu ángel acampe alrededor de los que te temen y los defiendas. Que bendigas a todas sus familias, Señor, de todos aquellos que hoy en día te pedimos perdón. Y que nos comprometemos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, mostrando ese temor que tú nos estás pidiendo hoy. Hoy pido que tengas misericordia de mí, Señor, y escuches mi oración que hago hoy delante de ti por este medio, y que te manifiestes a tus hijos y a tus hijas que también están orando junto conmigo en este lugar, y que están orando conmigo en sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplico. Tu palabra dice que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás, y estamos confiando en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Tómense un tiempo también para orar en secreto ahí en casa, porque todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempos para orar hasta públicamente, hay tiempos para orar congregacionalmente, hay tiempos para orar de 2 o 3, donde hay 2 o 3, hay tiempos para orar en grupo, pero también tómese un tiempo para orar en secreto. Que Dios los bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes.